ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. Parashat Zab, capítulo 6. Y habló Moshe diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley correspondiente al corbán o la ofrenda de holocausto, que es el que arderá sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar lo ha de consumir. Y se habrá de vestir el Cohen su indumentaria de lino, y su pantalón llevará puesto por debajo, y quitará la ceniza que se acumuló de lo que consumió el fuego o el holocausto, y la pondrá a un lado del altar. Luego de esto se quitará el Cohen su ropaje y se pondrá otra vestimenta, y llevará las cenizas hacia fuera del campamento a un lugar puro. Y el fuego quedará prendido sobre el altar, no deberá apagarse, y para ello agregará el Cohen leño sobre el fuego todas las mañanas, y acomodará sobre el fuego el corbán para que se consuman los cebos. Fuego perpetuo deberá arder sobre el altar, nunca se apagará. Y esta es la ley del corbán minjá: deben acercarlo los hijos de Aarón ante la presencia de Hashem hacia el frente del altar. Y tomará de la ofrenda con sus dedos una parte de la harina de minjá junto con aceite, y con toda la porción del incienso que contenga la ofrenda de minjá, y la arrojará en el altar como oblación aromática en ofrenda memorial a Hashem. Y el resto de la ofrenda será para el consumo de Aarón y sus hijos, en forma de panes ácimos se comerá en el lugar sagrado. En el atrio del recinto sagrado la comerán. No se horneará fermentada, pues es la parte que les di de mi ofrenda. De categoría sacrosanta es, como el corbán hatat y el asham. Todo varón de los hijos de Aarón podrá comerla. Ley perpetua será para sus generaciones. De las ofrendas de Hashem, todo lo que toque será sagrado. Y habló Hashem a Moshe diciendo: esta será la ofrenda ritual de Aarón y sus hijos que ofrecerán ante Hashem el día que sean ungidos: una décima parte de fa, medida de peso de harina, como la de minjá diaria, medida parte a la mañana y la otra parte en la tarde. En sartén con aceite será preparada, y luego de ser hervida será traída para hornearse en trocitos y ser ofrecida en ofrenda aromática ante Hashem. Y el Cohen superior, o el que lo suceda de sus hijos, realizará este ritual como ley perpetua ante Hashem. Será incinerada totalmente, y toda oblación de un Cohen será incinerada igual, no se comerá. Y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley correspondiente al corbán hatat. En el mismo sitio donde se sacrifica el corbán olá, se sacrificará el hatat ante Hashem. Es de categoría sacrosanta. Y el Cohen que lo reciba y atienda es quien lo consumirá, solo que en el lugar sagrado deberá comerlo, en el atrio del recinto sagrado. Todo lo que toque su carne será sagrado, y todo lo que sea salpicado con su sangre sobre ropa y se manche con ella será purificada en sitio sagrado. Y el recipiente de barro que se usó para cocinarlo deberá romperse, y si es de cobre, el objeto en el que se coció será escaldado e inmerso en agua. Todo varón de los Kohanim podrá comer esta ofrenda, es sacrosanta. Y un corbán hatat que por error se llevó su sangre al altar interior para expiar un pecado en el recinto no podrá comerse, será incinerado. Capítulo 7. Y esta es la ley del corbán asham, también es de categoría sacrosanta. En el sitio donde se sacrifica el corbán olá, se sacrificará el corbán asham y su sangre deberá ser rociada sobre el altar en su contorno, y todo el cebo del corbán asham deberá ser quemado en el altar junto con el rabo, y también todo el cebo que recubre el estómago. Además, los 2 riñones, junto con todo el cebo que tienen encima de ellos, el que está en los flancos, y también el apéndice que está sobre el hígado, junto con los riñones ha de extirpar, y los dejará consumir el Cohen sobre el altar como corbán asham ante Hashem. Todo varón de los Kohanim podrá consumir el resto. En sitio sagrado será comido, es de categoría sacrosanta. Tanto el hatat como el asham poseen la misma regla, pero el Cohen que expíe con el sacrificio le quedará. Así como el Cohen que atiende un corbán olá de alguien, la piel de la ofrenda sacrificada le corresponderá al Cohen. Lo mismo, todo corbán minjá que fue horneado y todo el que se hizo en ollas o en sartén, al Cohen que lo recibió y lo atendió le corresponderá. En tanto que el corbán minjá, ya sea revuelto en aceite o seco, para todos los hijos de Aarón será, a todos por igual. Y esta es la ley del corbán shelamim que se
ofreció ante Hashem. Si es por gratitud que lo trae, ofrecerá junto con su sacrificio de gracias unos panes ácimos mezclados y amasados en aceite, unas galletas ácimas untadas en aceite y hogazas servidas en forma de panes mezclados en aceite. Y junto a todo ello, unos panes leudados ofrecerá en su oblación de Corbán, con su sacrificio de gratitud de Shelamim. Y dará de todo esto uno de cada especie como ofrenda de donación ante Hashem. El Cohen que arrojó la sangre de su sacrificio de Shelamim, para él será. Y la carne del sacrificio de gratitud en este mismo día debe ser consumida. No podrá dejarse nada hasta la mañana siguiente. Y si es por una promesa o una donación que ofrece su Corbán, el mismo día lo deberá comer. Y lo que haya sobrado al día siguiente podrá consumirse. Y lo que sobra de la carne del sacrificio hasta el día tercero será quemado. Y si come de esa carne del sacrificio de Shelamim, ya en el día tercero no será válido el sacrificio. Y al que lo trajo no le será tomado en cuenta, pues invalidado será. Y la persona que coma de esa carne su pecado cargará. Y la carne del Corbán que tocó algo impuro no se comerá, en el fuego será incinerada, y la que no, toda persona pura la puede comer. La persona que coma de la carne de un Corbán de Shelamim ofrecido ante Hashem, estando él en estado de impureza, será segregado de su pueblo. Así como el que haya tocado algo impuro, tanto si haya sido un ser humano o un animal, o cualquier reptil o bicho impuro, y luego consumió de la carne de Shelamim de Hashem, será excluido ese individuo de pertenecer a su pueblo. Y habló Hashem a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel, todo cebo de vacuno, bovino o caprino no comerán. El cebo de un animal muerto o enfermo se usará para trabajo, pero no será ingerido. Porque todo el que coma cebo de una especie de animal apto para ofrecerse como corbán ante Hashem será excluido el individuo que comió de su pueblo. Y no consumirá ningún tipo de sangre en todas sus moradas, de ave o animal, pues toda persona que consuma cualquier sangre será excluida de su pueblo. Y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: todo el que ofrezca un sacrificio de gratitud ante Hashem lo traerá de las especies válidas para ese sacrificio. En sus manos traerá la ofrenda ante Hashem y pondrá el cebo sobre el pecho y lo llevará así para mecerlo en vaivén como ofrenda elevada ante Hashem. E incinerará el Cohen el cebo sobre el altar exterior y se llevará la parte del pecho como regalo para Aarón y sus hijos. Y el muslo derecho lo dará en ofrenda al Cohen de cada Corbán Shelamim. El Cohen que incinerará la sangre del sacrificio y el cebo por ser hijo de Aarón, se llevará el muslo derecho del animal, siendo esa su porción. Pues el pecho mecido en vaivén y el muslo que deben donarse, lo tome de los hijos de Israel de sus sacrificios de Shelamim, y se los concedí a Aarón el Cohen y a sus hijos, como ley perpetua de los hijos de Israel. Estas son las porciones dadas a Aarón y a sus hijos de los rituales de Hashem, otorgadas el día en que fueron consagrados a servir a Hashem. Es lo que ordenó Hashem darles a ellos, en el día en que fueron ungidos de parte de los hijos de Israel, como ley perpetua a sus generaciones. Esta es la reglamentación del Corban Olá, y la de Minjá, y la de Hatat, y de Hasham, las ofrendas inaugurales, y del sacrificio de Shelamim, tal como lo ordenó Hashem a Moshe en el monte Sinaí, el día que instruyó a los hijos de Israel ofrendar sus sacrificios a Hashem en el desierto del Sinaí. Capítulo 8. Y habló Hashem a Moshe diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y lleva las vestiduras sacras y el óleo para los ungimientos, junto con el vacuno para el hatat, y a los 2 carneros, y además el cesto de panes. Y a toda la congregación convoca ante la puerta del recinto sagrado. E inmediatamente hizo Moshe tal, y como le había ordenado Hashem a él, y se reunió toda la congregación fuera a la puerta del santuario. Y le dijo Moshe a la congregación: esta es la instrucción que he ordenado a Hashem que se haga. Y acercó Moshe a Aarón y a sus hijos, y los hizo lavar con agua. Y le colocó encima de Aarón la túnica, y le ciñó con el cinturón, y le vistió enseguida la toga, poniéndole luego por encima el chaleco, y pasó las cintas del chaleco en derredor suyo, y se lo ajustó a su talla. Y le puso encima del pecho el pectoral sagrado, y colocó dentro de él los urim betumim.
Y después le puso el turbante sobre su cabeza y le adosó en el frente de su rostro el turbante, la diadema, como una corona sagrada, tal y como le había ordenado Hashem a Moshe. Y enseguida tomó Moshe el óleo de los ungimientos y ungió los objetos del santuario y todo lo que había en su interior y los consagró. Y fue rociando con el óleo sobre el altar exterior durante 7 veces, y de esa forma ungió el altar y a todos sus utensilios, y además ungió el lavabo de cobre y su base para así consagrarlos. Luego vertió el óleo de los ungimientos sobre la cabeza de Aarón, ungiéndolo de modo de consagración. Y después acercó Moshe a los hijos de Aarón y les hizo vestir sus túnicas, para luego ceñirles con sus cinturones y colocarles encima sus sombreros, tal y como le había ordenado Hashem a Moshe. Luego hizo traer el vacuno del Corbán Hatán y apoyó a Aarón junto con sus hijos sus manos sobre la cabeza del animal y procedió a degollarlo. Y luego tomó Moshe la sangre y la vertió en los vértices del altar alrededor con su dedo índice, y así depuró el altar. Y luego vertió el resto de la sangre en la base del altar, para de esa forma consagrarlo y expiarlo de culpa. Y enseguida tomó Moshe todo el sebo que cubría el estómago del animal sacrificado, y el apéndice que está sobre el hígado y los riñones, con el sebo que está adherido a ellos, y los incineró sobre el altar. El resto de la res vacuna, junto con su piel, su carne y sus vísceras, las hizo quemar al fuego fuera del campamento, como le ordenó Hashem a Moshe. Y después hizo acercar el carnero del Corbán Olá, y pusieron a Aarón y sus hijos sus manos sobre su cabeza, y lo degolló. Luego roció Moshe su sangre sobre el altar en su contorno, y el cuerpo del animal, los fragmentos en cuartos, e incineró primero la cabeza, luego los cuartos, y todo el sebo del animal. Y por último, el estómago y las entrañas los hizo lavar con agua, y entonces hizo quemar Moshe todo el altar, como Corbán Olá, en ofrenda aromática, consumida por el fuego ante Hashem, como le había ordenado Hashem a Moshe. Enseguida acercó el segundo carnero el inaugural, y también apoyaron a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Y tras degollarlo, tomó Moshe de la sangre y la untó sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el pulgar derecho de su mano y su pie. Y acercando los hijos de Aarón, también les untó con la sangre sobre los lóbulos de sus orejas derecha y sobre sus pulgares derechos de las manos y pies. Y vertió Moshe el resto de la sangre sobre el altar. Y luego tomó el sebo y el rabo del animal, junto con todo el sebo que le cubre el vientre, y también el apéndice que está junto al hígado, y los 2 riñones, junto con su sebo, y además el muslo derecho de la res. Y del canasto de panes ácimos que presentó ante Hashem, tomó una hogaza de pan ácimo y un pan amasado con aceite, y también una galleta de hojaldre, y colocó todo sobre las fetas de sebo y el muslo derecho de la res, y entregó todo eso en las palmas de las manos de Aarón y en las de sus hijos, y los meció en vaivén, elevándolos delante de Hashem. Y después retiró Moshe todo eso de las palmas de sus manos y lo hizo incinerar sobre el altar, junto con el Corbán Olá, en ofrenda inaugural aromática, consumida en fuego ante Hashem. A continuación, tomó Moshe el pecho de la res y lo meció delante de Hashem. Era la porción que le correspondía a Moshe del carnero inaugural, tal y como le había ordenado Hashem a Moshe. Y luego tomó Moshe del óleo para ungir, y una parte de la sangre que estaba sobre el altar, y salpicó con ello sobre Aarón y sus vestiduras, y también sobre sus hijos, y sobre sus vestiduras. Y de esta forma consagró a Aarón y a sus vestimentas, y a sus hijos y sus vestimentas consigo. Y les dijo entonces Moshe a Aarón y a sus hijos: cocinad esta carne frente a la puerta del recinto sagrado y comedla allí, junto con los panes de la canasta de la inauguración, así como fui ordenado por Hashem, que dijo: a Aarón y sus hijos lo comerán. Y lo que sobre de la carne y el pan, al fuego lo habrán de quemar. Y de la puerta del recinto sagrado no salgáis durante 7 días hasta que se completen los días de vuestra preparación, pues en 7 días se completará vuestra instrucción. Como se hizo hoy, es lo que Hashem ordenó hacer para expiar a ustedes. Por lo cual, a las puertas del recinto sagrado permaneceráis día y noche los 7 días, y cuidaréis
la observancia de las leyes de Hashem, y de esta forma no habréis de morir, pues así me fue ordenado. E hizo a Aarón junto a sus hijos todas las indicaciones que había ordenado Hashem por intermedio de Moshe. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah.